Nieves Navarro Cano es profesora titular de Construcciones Arquitectónicas y su Control de la Universidad Politécnica de Madrid y también, desde luego, pues está en los proyectos desde hace in illo tempore. Estamos trabajando desde hace muchísimos años en materia de mujer, de discriminación, de discapacidad, de accesibilidad, y desde luego no me duele en Brenda reconocer que es una de las mayores especialistas de este país en materia de accesibilidad. Y como en los casos anteriores, pues como se está trabajando también desde hace muchísimos años en el tema de la discriminación, verdaderamente se está trabajando. Nieves ha trabajado mucho también en el tema de mujer y discapacidad, y por lo tanto nos va a ilustrar con la charla Mujer y discapacidad, derechos y retos para alcanzar la igualdad. Tienes la palabra, Nieves. Te aviso 5 minutos antes. Muchísimas gracias, Magdalena. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a Magdalena Suárez el gran esfuerzo que ha hecho en estos momentos tan complicados de poder desarrollar las jornadas que ha conseguido con el proyecto que le ha financiado el Instituto de la Mujer. Creo que ha sido un gran logro, te felicito, agradecértelo a ti, agradecértelo a la Universidad Complutense de Madrid y a toda la organización, porque me consta las dificultades que hay ahora para poder hacer cualquier cosa, y estoy viendo que los resultados son más que satisfactorios. Yo os voy a hablar fundamentalmente de un tema que cada día está más en vigor. Es el tema de la mujer y la discapacidad. El título de mi ponencia, dentro del marco de la temática de la jornada, que es Mujer y discapacidad, derechos y retos para alcanzar la igualdad, que ese es mi tema, y el tema de la jornada es realmente el comprobar, el verificar el momento actual, cuál es la situación de las mujeres ante la justicia, con una pregunta muy oportuna, ¿no? Sujeto de derechos y objeto de protección. Pues yo me voy a centrar a ver qué está pasando con la mujer con discapacidad. En este entorno, en este marco, yo voy a haceros una presentación que la voy a basar fundamentalmente en 6 puntos, en los que me voy a centrar de forma especial en destacar los derechos que tiene la mujer con discapacidad, escritos, no aplicados en muchas ocasiones, la obligación de aplicarlos, que nos vamos a basar en los datos y cifras de mujeres con discapacidad. Aquí sí que os quiero hacer un paréntesis. Pensar que cuando estamos hablando de mujer y discapacidad, estamos cogiendo un entorno, acotando el entorno de la gran discriminación que hay a nivel social, en todos los aspectos, y de forma especial de formación e integración laboral de las personas con discapacidad. Por supuesto que sí, que se acentúa en el caso de la mujer. Y en esas cifras que voy a dar van a ser cifras concretas que yo no voy a desarrollar de forma muy exhaustiva, pero que sí os voy a dar en el PowerPoint que presento, para que con las referencias de los datos bibliográficos, de donde estadísticas, de donde provienen, y ahí veréis realmente la situación actual, la discriminación que hay hacia la mujer, las dificultades de esta discriminación que está haciendo en la mujer, pero no me voy a centrar fundamentalmente en lo que afecta la formación y el entorno y la inclusión en el entorno laboral. Hablaré también de otro factor esencial, el talento de las mujeres con discapacidad, la importancia de reconocer con ejemplos muy conocidos y con otros menos conocidos. Por supuesto, finalizaré diciendo propuestas, qué estrategias y retos debemos aplicar para garantizar en el futuro y para fomentar la integración, la inclusión, que es un tema esencial de las mujeres con discapacidad a nivel social, a nivel cultural, a nivel académico, a nivel de formación, y en último punto, en el que más afecta, a nivel laboral, a nivel de empleabilidad. Por último, terminaré con conclusiones, que en este caso las he denominado reflexiones. Vamos a empezar viendo, para contextualizar el tema, el concepto de discapacidad por ley.
El concepto de discapacidad está perfectamente definido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Fijaros que esta ley sustituye a otra ley anterior que ha sido derogada, que es la de la LISMI, que es donde se reconoce el derecho de las personas con discapacidad al empleo, y también se derogó la LIONDAO, que muchas personas pensamos que ha sido una pena porque la LIONDAO tenía unos valores y unos factores que sí los tiene la Ley General de Discapacidad, pero bueno, han quedado en algunos temas, en algunos artículos, mucho más aliviados que lo que recogía la LIONDAO. Pues la Ley General de Discapacidad, que como os digo es de 2013, que fue un año cumple, que también salieron otras leyes que afectan mucho en lo que corresponde a la accesibilidad, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, la cual obliga a la aplicación de la accesibilidad y que esté aplicada la accesibilidad y espacios para todos a partir del 4 de diciembre de 2017. Fijaros de lo que estamos hablando, 4 de diciembre de 2017. Parecía que no íbamos a llegar nunca al 17, pero es que hemos llegado al 20 y vamos camino del 21. Totalmente. A mí me parece imposible. Sí. Cómo pasa el tiempo, pero lo que me parece más imposible, la tardanza en aplicar la ley. Totalmente. Fijaros, si os pongo un ejemplo muy rápido, cómo esta ley la Ley General de Discapacidad de 2013 y la que llamamos de las 3 R's que os digo, que es más específica a nivel técnico, también de 2013, que es del 8 de diciembre de 2013, cómo obligan ambas a que hay que adaptar espacios y entornos urbanos, tanto en el ámbito social como en el ámbito público y privado. Y de ahí sabéis mucho más vosotros, los jurídicos, hace cambiar la ley de propiedad horizontal. Bueno, pues ha llovido mucho, ha llegado el COVID, no habíamos hecho nada y hemos visto que lo que tanto reclamamos algunos, entre los que se encuentra dando siempre el apoyo, porque está dentro de la cátedra de accesibilidad en la edificación, que yo tengo el honor de dirigir en la UPM, participa en todos los proyectos Magdalena Suárez, pues que sepáis que lo estamos reclamando día a día, y ahora ha sido una cosa buena, de las pocas buenas que ha traído el COVID, el demostrar que es posible adaptar los espacios cuando estamos obligados, ¿vale? Pues mirad, la Ley General de Discapacidad dice: son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales. El término de deficiencia no es el mejor, pero hay que aceptarlo, porque así lo acepta la OMS, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad, ese es el término a resaltar, de condiciones que los demás. Tendrán consideración de personas con discapacidad todas aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad del 33%. Lo tiene perfectamente reconocido, basado en la clasificación internacional de personas con discapacidad reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? ¿Qué está pasando? Si está reconocida esa discapacidad, ¿cómo está afectando a las personas que lo tienen a nivel social? Ya hemos dicho un ejemplo, dificultad para poder acceder a los mismos espacios que queremos acceder todos, derechos reconocidos que no se están aplicando, escritos, pero que lamentablemente a veces no los aplicamos con el rigor que deberemos de aplicar. En el caso de la mujer, tenemos que añadir que tiene una doble discriminación, el ser mujer y el tener esa discapacidad. Hay varias definiciones de cómo afecta esta, y todos los autores concluyen en que esto es una realidad que debemos solventar. Si nos pasamos a reconocer el marco jurídico que avala los derechos de cualquier persona con discapacidad y que se acentúan en el caso de la mujer con discapacidad por esa doble discriminación, tenemos en el derecho internacional la Convención Internacional sobre las personas de los derechos de las personas con discapacidad de Estados Unidos. España lo ratificó el 13 de diciembre de 2006. Bueno, esta convención fue aprobada en el 2006 en una Asamblea Internacional de las Naciones Unidas y fue ratificada
fue aprobada por España en el 2006 y ratificada el 3 de diciembre de 2007. Entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Luego se convierte en obligado cumplimiento. Ahí se reconocen los derechos de todas las personas con discapacidad, dejando un espacio especial para las mujeres, diciendo que tienen que tratarse con derechos reconocidos y en igualdad de condiciones que cualquier otra persona y en igualdad de condiciones de género. A nivel de la Constitución, de la legislación nacional, tenemos la Constitución española, todos sabemos, de 1978, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y derechos de igualdad de género de la mujer. También os repito de nuevo la Ley General de Discapacidad de 2013. En esa Ley General de Discapacidad y en la Convención Internacional de Derechos de la Mujer, de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, se habla de forma intensa y se ha intensificado en los últimos años de inclusión de la mujer en el ámbito social, en el ámbito formativo, en la universidad y también en el empleo, en el mercado laboral. En el año 2017 se dedicó exclusivamente el tema de inclusión de personas con discapacidad en la universidad como lema de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un valor que lo veréis más claro en la transparencia número 6 que yo os voy a aportar en el PowerPoint, que es muy importante. Hay que diferenciar entre integración e inclusión. Integración de forma muy rápida quiere decir que yo estoy en un espacio común contigo, persona con discapacidad, sin discapacidad, pero unos no comparten los mismos, temas sociales, temas de formación que otros. Es decir, llevándolo al término académico, unos están en un aula, otros están en otra. La inclusión es otra cosa. La inclusión quiere decir que todos estamos en el mismo espacio, compartiendo los mismos temas, compartiendo el mismo conocimiento. Esa es la gran diferencia entre integración e inclusión. A veces se hace mucha integración, pero muy poca inclusión. Un factor esencial para que la mujer avance, la mujer con discapacidad avance de forma segura, de forma, empoderamiento de la mujer con discapacidad, es mantener y garantizar la inclusión en cualquier espacio en que se encuentre esta mujer. Otro factor esencial, en consecuencia, es para que pueda moverse, pueda integrarse, pueda incluirse, que es el término inclusión, es aplicar la accesibilidad. Tenemos ya dos factores esenciales para conseguir que la mujer con discapacidad se le pueda reconocer, se le puedan aplicar los derechos reconocidos por ley. Son dos, quedaros con esta idea, inclusión y accesibilidad. Hemos visto que la inclusión está recogida en el marco jurídico internacional y nacional. La accesibilidad también está recogida en la Ley General de Discapacidad, en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Estados Unidos y en normativas técnicas que todos conocéis, Código Técnico de la Edificación y el Real Decreto 505/2007. ¿La accesibilidad qué es? Pues mirad, la accesibilidad no es otra cosa que diseñar para todos. Olvidémonos de esa idea ideal de Leonardo da Vinci que inició Vitruvio, que es el hombre mágico. Veréis la imagen en la diapositiva que vais a tener en el PowerPoint. Ese hombre mágico, que además, me permito decir, era hombre. No sacaron a la mujer. Estamos hablando de hace muchos años, pero parece ser que últimamente cuesta también mucho reconocer que estas medidas ideales no existen. Las medidas ideales es que hay personas con discapacidad visual, es que hay personas que van con maletas, es que hay personas que van con carritos de niños, es personas que van en sillas de ruedas, hay personas que tienen una discapacidad intelectual, hay personas que tienen una discapacidad cognitiva porque son mayores. Hagamos espacios para todos. Ese es el tema esencial. La accesibilidad mejora la vida y la integración de la mujer y la inclusión de las mujeres con discapacidad. Datos nacionales.
pues vamos a empezar a hablar de datos y cifras, lo cual nos obliga a aplicar la ley. Hay 3.378.622 mujeres con discapacidad. A nivel mundial, personas con discapacidad. En ese entorno, las mujeres, 1.692.019 mujeres con discapacidad. A nivel mundial, hay 1.300.000 de personas con discapacidad. ¿Cuántas personas están trabajando con discapacidad? Pues mirar, el entorno de las mujeres que están trabajando con discapacidad es muy bajo. Es más bajo de lo que quisiéramos. No alcanza pues prácticamente ni llega pues a un 10, 12, vamos, digamos, con un reconocimiento laboral. Otra cosa es que les tengan trabajando a unos niveles, porque también esto es muy importante. ¿En qué están trabajando, no? Pues están trabajando a lo mejor de limpiadoras, de cuántas están ocupando cargos públicos, cuántos están ocupando, pues digamos, cargos políticos. Ese es un dato esencial. La tasa de autoempleo es 7 puntos inferior que las personas sin discapacidad. Todos estos datos no los voy a desarrollar porque los tenéis en las transparencias. Y sí que os voy a dar un dato muy importante, que en el momento actual, digamos, el porcentaje de mujeres es del 22,8%. Y ya os digo que este es un dato importante, pero el dato más importante es que ¿qué salario tiene? Os señalo que en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual esto se acentúa. La familia las deja normalmente cuidando a sus personas mayores o bien haciendo tareas domésticas, lo cual eso tenemos que cambiarlo. El talento de las personas con discapacidad está demostrado. El talento con las personas con discapacidad intelectual está demostrado. Nosotros este año en la universidad hemos sacado la primera edición de un título propio destinado exclusivamente y dirigido a personas con discapacidad intelectual, financiado por el Fondo Social Europeo a través de la Fundación ONCE, en el cual, por supuesto, Madalena también nos puede contar porque ha sido muy bonito y estamos teniendo unos resultados especiales. Tenemos prácticamente casi más mujeres que hombres. El dato también esencial que os he recogido en estas transparencias es que tienen mayor formación universitaria las mujeres con discapacidad que los hombres. Sin embargo, tienen resultados laborales mejores a nivel de emprendimiento y al nivel de cargos reconocidos a nivel político o a nivel administrativo los hombres. Este es un dato que también creo que concuerda con la realidad entre hombres y mujeres sin discapacidad. Nieves, 5 minutos. 5 minutos. Muchas gracias, Malena. ¿Podemos demostrar que hay mujeres con discapacidad con talento? Sí. Veréis las fotos en las diapositivas. La primera senadora sorda en España, Pilar Lima. Y ella habla mucho, habla mucho, no es el mejor término, determina mucho, incide mucho. Los políticos sí oyen, pero no saben escuchar. Bueno. Es la primera senadora, está haciendo un gran trabajo y tiene un gran reconocimiento por su tarea y su interés en cambiar el modelo. Otra persona que tiene síndrome de Down es Ángela Bachiller y es la primera concejal con 30 años y que trabaja como auxiliar administrativo en la Concejalía de Bienestar de Valladolid. Pero veis que esto podemos señalarlo, o sea, que es que no están. Sandra Simón es sordociega, es ingeniera de software con un gran reconocimiento en la investigación. Y si hablamos ya de talentos reconocidos, personas que están reconocidas a nivel internacional, Frida Kahlo, acordaros que ella nació sin ninguna discapacidad, tuvo una poliomielitis y lamentablemente se quedó con esa discapacidad. Frida Kahlo para mí es un ejemplo a seguir. Últimamente he leído varios libros este verano y me encanta conocer toda su biografía por el esfuerzo que hizo para llegar donde llegó. Ella nació el 6 de julio de 1907. Otra persona que también tenía discapacidad
es Mileva Maric, que era la mujer de Mileva Asti. Demostró, era matemática, tenía una congénita, demostró sus capacidades y en muchas ocasiones, lo resalto, muchos de los logros que se le atribuyen a Asti eran elaborados y habían sido investigados por su mujer, por Mileva. Estrategias y retos, fundamental, educación inclusiva, formación inclusiva, adaptación a espacios. Esto mejorará la inclusión laboral y encontraremos empleos cualificados para las mujeres con discapacidad. Ese es el gran reto, conseguir la educación inclusiva, conseguir una formación superior y conseguir esa adaptación para que puedan estar en igualdad de condiciones. Termino con 5 reflexiones. Importancia de fomentar la formación superior de las mujeres con discapacidad. Fundamental, conseguir el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad y velar por el cumplimiento de sus derechos. Lo escrito, que se haga realidad. Esencial es incorporar una perspectiva transversal de género y discapacidad en todas las formaciones y actuaciones que se desarrollen en la administración pública. Obligatoriedad de implantar la accesibilidad en edificios y entornos públicos y privados para garantizar la inclusión social de cualquier persona con discapacidad y en especial de la mujer con discapacidad. Elaborar guías inclusivas para mujeres con discapacidad que les haga conocer sus derechos y conocer qué es la inclusión y cómo aplicar esa inclusión. He finalizado, muchísimas gracias por todo. No pongamos límites y enseñemos desde pequeñas a las niñas con discapacidad que son iguales que todos, capacidades diferentes, pero con oportunidades iguales y derechos iguales que los demás. Muchísimas gracias. Me ha parecido fabuloso, Nieves, me ha parecido fantástico. Mira, como estamos evaluando un poco el progreso, llevamos trabajando muchos años, como ya hemos dicho, y estamos evaluando un poco el progreso. ¿Piensas que efectivamente se han producido, ha entrado Fernando Lousada, ahora mismo le damos la palabra? ¿Piensas, Nieves, que se han producido avances en la pandemia con respecto a la accesibilidad? Pues mira, yo te voy a decir que creo que ha sido una gran oportunidad y sobre todo lo que ha sido es que debemos aprovechar la oportunidad, porque sabes que siempre hemos defendido que el adaptar los espacios no supone un gasto especial. El hacer espacios adaptados desde el inicio no supone un gasto extraordinario. Que lo sepáis todos, supone aplicar la accesibilidad desde el inicio del proyecto, desde el inicio de ejecución del proyecto, no supone más de un 2%. ¿Qué ha pasado? Que esa teoría que llevamos como lema a todos lados, es posible hacerlo, simplemente hay que cambiar el modelo de gestión. Nos ha demostrado el COVID que es posible hacerlo, porque está todo el mundo haciendo grandes inversiones para conseguir que podamos convivir con el COVID. Una de las inversiones más importantes es la ventilación artificial, que tiene un coste elevado y se está haciendo. Luego, mi opinión, en resumen, es que nos ha ayudado a demostrar que hacerlo es posible. Mil gracias, Nieves. Excelente como siempre. Me alegró muchísimo, lo que siento es no poderme escuchar. No, te vas a poder escuchar porque va a estar grabado. Sí, si nos mandas el PowerPoint lo subimos. Como siempre hablamos, es por todo lo que aprendemos, sí, y todo lo que compartimos. Efectivamente. Bueno, fenomenal. Nieves, muchas gracias. Pues si sales de la sesión le damos entrada a Fernando Lousada. Muchísimas gracias. Ya estoy saliendo. Gracias a todos.